¿Alguna vez te has detenido a preguntarte si realmente estás viviendo tu vida o si estás interpretando un guión que jamás elegiste? Y si la razón por la que te sientes perdido, agotado o desconectado no tiene nada que ver con tus decisiones conscientes, sino con algo mucho más profundo que te dirige desde las sombras? ¿Y si yo te dijera que existe un poder dentro de ti, un poder antiguo, silencioso y casi invisible, que ha tomado las riendas de tu existencia sin que lo notes? Un poder que decide por ti, que elige tus relaciones, tus miedos, tus ambiciones, incluso tus fracasos. Carl Jung lo llamó el inconsciente y advirtió que lo que no hacemos consciente se convierte en destino. Y el destino, cuando no es elegido, se siente como una vida que no te pertenece. Pero aquí está el misterio que casi nadie se atreve a mirar. La mayoría de las personas no viven sus propias vidas. Viven la vida que su familia esperaba, la vida que su cultura aprobó, la vida que su herida infantil diseñó para poder sobrevivir. Viven desde hábitos, traumas, complejos y memorias que jamás cuestionaron. Y se preguntan por qué sienten un vacío que nada llena. Hay un secreto oculto aquí, un secreto que solo descubren aquellos valientes que se detienen a mirar hacia adentro. Un secreto capaz de transformar no solo tu forma de vivir, sino tu capacidad de elegir con libertad. Y hoy, en los próximos minutos, voy a revelártelo. En esta reflexión vas a descubrir por qué tu vida parece repetirse como un ciclo sin fin, cómo el inconsciente escribe tus decisiones sin pedir permiso, cuáles son los signos ocultos de que no estás viviendo tu propio camino, y lo más importante, cómo comenzar a recuperar tu vida, tu voz y tu voluntad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede resultar incómodo, pero también profundamente liberador. Este conocimiento tiene el poder de romper cadenas invisibles y devolverte algo que creías perdido, tu autonomía interior. Antes de comenzar este viaje, quiero pedirte algo simple pero poderoso. Escribe en los comentarios: quiero elegir mi vida. No es solo una frase, es un acto simbólico, una señal de que estás listo para dar un paso hacia tu propia verdad. Y si das like a este video, estarás ayudando a que este mensaje llegue a personas que, como tú, sienten que hay algo en su vida que ya no encaja. Cuando haces eso, te conviertes en un faro. Y sí, te felicito por eso. Pocos se atreven a cuestionar su propio destino. Suscribirte a este canal también es un acto filosófico. Significa que eliges nutrir tu alma, no tu ruido. Significa que eliges despertar. Y despertar siempre tiene un precio, pero también una recompensa. Ahora respira hondo. Deja afuera cualquier ruido, porque en esta entrada comienza un viaje hacia lo más profundo de ti. Un viaje donde aprenderás que hay una fuerza que te controla y que solo puedes liberarte cuando la miras de frente. Hay una voz dentro de ti que te habla desde hace años, pero casi nunca la escuchas. No es tu intuición, no es tu razón, no es tu corazón. Es una voz mucho más antigua, más discreta y más insistente. La voz del inconsciente, esa parte de ti que aprendió a sobrevivir antes de aprender a vivir. Jung decía que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos reprimidos, sino un agente activo, una inteligencia autónoma que influye en cada gesto, cada emoción y cada decisión que tomas. Y la mayoría de las personas pasan la vida entera obedeciendo esa voz sin darse cuenta. ¿Cómo se manifiesta? A través de frases que no piensas, pero que actúas. No soy suficiente. No voy a intentarlo, seguro que sale mal.
Mejor no digo lo que siento, no quiero molestar. Tengo que ser perfecto o me rechazarán. ¿Sabes de dónde salen estas frases? De heridas antiguas, de mandatos familiares, de expectativas que no son tuyas, de miedos que heredaste. Y lo más devastador, esta voz no quiere que seas feliz, quiere que seas seguro. Quiere mantenerte dentro de límites que alguna vez te protegieron, pero que hoy te asfixian. Tal vez te preguntes, ¿cómo sé si no estoy viviendo mi propia vida? La respuesta es simple, pero incómoda. Cuando sientes que algo dentro de ti siempre dice no antes de que tú puedas decir sí. Ese no automático es la huella del inconsciente. No proviene de tu libertad, sino de tu miedo. No proviene de tu deseo, sino de tu condicionamiento. Piensa en todas las veces que quisiste cambiar de camino, pero algo en ti te detuvo. Piensa en las oportunidades que dejaste pasar. Piensa en las relaciones en las que te perdiste con tal de no estar solo. Piensa en los sueños que silenciaste porque te dijeron que eran imposibles, infantiles, poco prácticos. ¿De verdad fuiste tú quien tomó esas decisiones? ¿O fue esa voz oculta, moldeada por años de influencia silenciosa? Aquí está la verdad que nadie te dice. El inconsciente no solo guarda tu historia, también la escribe. Y cuando tú no tomas el timón, él toma el control. Pero no todo está perdido. El simple hecho de observar esta voz ya es un acto de rebeldía interior. Cada vez que te detienes y preguntas, ¿esto lo quiero yo o lo quiere mi herida?, estás abriendo una grieta en esa estructura invisible que dirige tu vida. Este es el primer paso para recuperar tu libertad. Reconocer que dentro de ti existe un guionista oculto y que, si quieres empezar a vivir tu propia vida, tendrás que cuestionarlo. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Esa voz no es tu enemiga. Fue tu protectora, tu escudo, tu forma de sobrevivir. Pero ahora te toca vivir. Cuando estés listo, pasaremos al siguiente bloque, donde profundizaremos en la raíz de esta programación invisible, los complejos, la fuerza más poderosa y más subestimada del inconsciente humano. Cuando Jung habló de los complejos, no se refería simplemente a inseguridades o traumas aislados. Hablaba de estructuras vivas dentro del inconsciente, pequeños núcleos autónomos de energía psíquica que actúan casi como personajes internos, con voluntad, memoria y emociones propias. Suena extraño, hasta que lo reconoces en tu propia vida. ¿Alguna vez reaccionaste de forma exagerada y después pensaste, ¿por qué hice esto? ¿Yo no soy así? ¿Alguna vez una frase inocente te hirió más de lo que debería? ¿O sentiste una tristeza o rabia desproporcionada ante algo aparentemente pequeño? Eso es un complejo actuando. Un complejo es una parte de ti que quedó congelada en un momento de dolor, miedo, rechazo o abandono. Y desde entonces se convirtió en un yo alterno que piensa, siente, interpreta la realidad y muchas veces toma el control sin pedir permiso. Dentro de ti coexisten varios de estos personajes invisibles. El que teme decepcionar, el que busca la perfección, el que evita conflictos porque aprendió que confrontar es peligroso, el que repite relaciones destructivas, el que nunca se siente suficiente, incluso cuando logra lo imposible. Cada uno es un complejo, y cada complejo se activa cuando algo externo toca una herida interna que aún no ha sido integrada. Jung decía que un complejo puede apoderarse de ti durante unos segundos o durante toda una vida.
Por eso hay personas que repiten el mismo tipo de relación, el mismo error, la misma huida emocional, aunque prometan que esta vez será diferente. No es falta de fuerza, es un patrón emocional profundo operando desde las sombras. Y aquí viene lo más revelador. Un complejo siempre intenta protegerte. Cuando callas lo que sientes, no es debilidad. Es un complejo tratando de evitar el rechazo que viviste antes. Cuando saboteas una oportunidad, no es pereza. Es un complejo intentando mantenerte en territorio seguro. Cuando explotas emocionalmente, no es drama. Es un complejo gritando para no revivir una vieja herida. El problema es que toda protección mal calibrada termina convirtiéndose en prisión. La salida no es reprimirlos, sino observarlos. ¿Cuándo aparece esta reacción? ¿Qué está tratando de evitar? ¿Qué parte de mi historia quiere proteger? Cuando reconoces un complejo, pierde fuerza. Cuando descubres su origen, se debilita. Y cuando abrazas a esa parte herida en lugar de rechazarla, deja de dirigir tu vida desde las sombras, porque al final los complejos no son enemigos internos, son fragmentos de tu historia que piden ser escuchados para poder descansar. Cuando hablamos de complejos, inevitablemente llegamos a algo más profundo, la herida original. Ese primer impacto emocional que dio forma a tu manera de sentir, reaccionar y relacionarte con el mundo. A veces la recordamos con claridad. Otras permanece enterrada en una esquina del inconsciente, actuando en silencio. No siempre fue un trauma evidente. A veces fue una frase aparentemente inocente. Cállate. No seas tan sensible. No molestes. No llores. Y otras veces fue un gesto, un padre ausente, una madre agotada, un abrazo que nunca llegó, una mirada fría justo cuando necesitabas calor. La herida original no es el evento en sí, sino la interpretación emocional que hiciste cuando aún no tenías herramientas para entender lo que ocurría, y esa interpretación se convirtió en un código interno que sigues obedeciendo sin darte cuenta. Por eso hoy te esfuerzas más de lo necesario para no ser rechazado, callas lo que sientes para evitar conflictos, te conformas con migajas emocionales, te escondes cuando deseas ser visto, repites relaciones que te lastiman, cargas culpas que no te pertenecen. La herida original formuló mensajes silenciosos que aún afectan tu vida adulta. Si digo lo que siento, me abandonarán. No soy suficiente para que me elijan. Debo ser fuerte o me romperán. El amor duele, mejor no me acerco demasiado. Si muestro mi vulnerabilidad, seré humillado. Jung decía que lo que no ha sido iluminado por la conciencia se manifiesta como destino. Y esto significa que no repites patrones porque estás condenado, sino porque tu inconsciente intenta proteger una herida que aún cree que sigue abierta. Cada silencio que tragas, cada renuncia que haces, cada miedo que te paraliza, todo está conectado a ese eco emocional que nació hace años, cuando eras demasiado pequeño para defenderte. Pero hoy ya no eres ese niño. Hoy tienes la capacidad de mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué intento evitar? ¿Qué parte de mí sigue asustada? ¿Qué aprendí entonces que ya no es cierto ahora? Integrar la herida original no significa borrar lo que pasó. Significa rescatar tu poder, entender que aquello que un día te protegió ya no es necesario y que puedes elegir nuevas respuestas, nuevas relaciones, nuevos caminos. Cuando empiezas a sanar esa herida, algo cambia profundamente. Tu reacción ya no es impulsiva,
Tu miedo pierde intensidad, tu voz comienza a recuperar espacio y descubres que muchas decisiones que creías naturales, en realidad eran reflejos de algo que pedía ser atendido. La herida sigue existiendo, sí, pero ya no gobierna tu vida desde las sombras, y ese es el primer paso hacia una libertad interior que nadie puede quitarte. Hay momentos en los que sientes que estás tomando decisiones, pero en realidad solo estás siguiendo un guión antiguo. Respondes sin pensar. Repites patrones sin entender por qué. Te relacionas de la misma manera, con las mismas personas, hacia los mismos finales. Y lo más inquietante es que lo haces creyendo que estás actuando libremente. Pero, como decía Jung, cuando no haces consciente tu mundo interior, tu inconsciente dirige tu vida, y tú lo llamas destino. El piloto automático no es pereza ni falta de carácter. Es un mecanismo de supervivencia que se creó hace años para protegerte. Tu mente inconsciente aprendió qué te dolía, qué te humillaba, qué te hacía sentir inseguro, y creó respuestas rápidas para evitar que eso volviera a ocurrir. Por eso, hoy, evitas conversaciones difíciles, pospones decisiones importantes, te quedas donde te lastiman, huyes cuando te quieren demasiado, eliges caminos seguros, aunque te apaguen por dentro, repites el mismo tipo de relación una y otra vez. No es casualidad, es programación emocional. El inconsciente actúa como un guardián antiguo que no distingue entre pasado y presente. Si un día aprendiste que expresar tu opinión te metía en problemas, hoy permaneces en silencio. Si aprendiste que amar implicaba perder algo, hoy te entregas a medias. Si aprendiste que mostrar tu vulnerabilidad era peligroso, hoy te escondes detrás de una máscara de autosuficiencia. Ese es el piloto automático, respuestas automáticas a heridas que ya no existen, miedos que ya no tienen fundamento, peligros que ya no están ahí. Pero tu interior aún cree que sí. La clave no es luchar contra el piloto automático, sino darte cuenta de cuándo entra en acción. Observar ese instante en el que tu cuerpo reacciona antes de que puedas pensar. Ese momento en el que sientes un impulso de huir, atacar, callar o complacer sin saber por qué. Cuando lo observas, lo interrumpes. Cuando lo interrumpes, lo transformas. La verdadera libertad psicológica no consiste en hacer lo que quieras, sino en elegir conscientemente lo que antes decidía tu inconsciente. Y ese es uno de los actos más poderosos que un ser humano puede realizar. Romper un patrón que ha gobernado su vida durante años. Porque al final, despertar no significa cambiar todo. Despertar significa dejar de vivir dormido. Significa recuperar el timón, aunque sea 1 centímetro cada día. Significa atreverte a mirar la vida sin filtros, sin máscaras, sin el eco del pasado guiando tus pasos. Cuando empiezas a salir del piloto automático, algo sorprendente ocurre. Tu mundo interior se expande, tus decisiones se vuelven más auténticas, tus relaciones más profundas, y tu vida finalmente empieza a parecerse a ti. Puedes negar una emoción, pero no puedes eliminarla. Puedes enterrar un recuerdo, pero no puedes silenciar su eco. Puedes evitar un conflicto, pero no puedes matar la tensión que deja adentro. Jung enseñaba que todo lo que reprimimos no desaparece, solo se esconde, esperando el momento perfecto para manifestarse. Y suele hacerlo de formas inesperadas, en explosiones de ira, en ansiedad sin causa, en tristeza repentina, en relaciones caóticas, en decisiones impulsivas o incluso en síntomas físicos que parecen surgir de la nada. La mente es sabia. Cuando prohíbes a una parte de ti expresarse,
esa parte busca otro camino. Si no permites que la rabia salga en palabras, saldrá en forma de frustración acumulada. Si no permites que la tristeza fluya, se convertirá en apatía. Si no permites que el miedo se exprese, terminará controlando tus elecciones. Si no permites que tu deseo hable, acabará manifestándose en conductas que no reconoces como tuyas. Lo reprimido nunca vuelve como llegó. Vuelve transformado, vuelve disfrazado, vuelve amplificado. Es como un visitante que ignoraste durante años. Cuando finalmente toca la puerta, no llega solo. Trae todo lo que acumuló en silencio. Por eso te desestabilizas con cosas pequeñas. Por eso reacciones demasiado fuerte ante situaciones mínimas. Por eso te ves atrapado en comportamientos que no puedes explicar. No estás perdiendo el control. Estás enfrentando lo que trataste de mantener bajo control por demasiado tiempo. La sombra, esa parte oculta de tu personalidad, no es mala. Solo contiene lo que no te dejaron ser, lo que tuviste que esconder para sobrevivir, lo que aprendiste a temer de ti mismo. Y mientras no la reconozcas, seguirá reclamando tu atención de maneras dolorosas. Mirar lo reprimido no es cómodo, exige valentía, honestidad brutal y un espacio seguro para sentir sin juzgar. Pero es el precio de la libertad interior, porque cuando te atreves a escuchar lo que evitaste toda la vida, algo profundo ocurre. La tensión baja, la mente se aclara, el cuerpo respira, y lo que antes te dominaba empieza a perder fuerza. Aceptar tu sombra no significa justificar conductas dañinas. Significa entender su origen para que dejen de controlarte desde las sombras. Significa mirar lo que duele para que deje de gobernarte. Significa permitirte ser completo, no perfecto. Y cuando ese retorno de lo reprimido finalmente encuentra un lugar consciente donde ser visto, algo se libera dentro de ti. Un peso antiguo cae, una parte olvidada despierta, y descubres que lo que más temías mirar era exactamente lo que necesitabas integrar para empezar a vivir de verdad. Si estás escuchando estas palabras, quiero que te des un momento para reconocerlo. Muy pocas personas llegan hasta aquí. La mayoría se queda en la superficie, se distrae, se rinde o huye justo cuando el mensaje empieza a confrontar lo que duele. Pero tú no. Tú llegaste hasta el final porque hay algo dentro de ti que ya despertó. Una verdad que se cansó de ser ignorada. Una sombra que quiere ser comprendida. Una parte de tu alma que finalmente está lista para volver a casa. Lo que hiciste hoy no es común. Miraste dentro de ti. Caminaste por terrenos que muchos evitan. Permitiste que palabras antiguas tocaran heridas que nunca confesaste. Eso ya te coloca en un lugar distinto, en un lugar de conciencia, en un lugar de transformación. Escribe esa frase como un pacto silencioso, como un recordatorio, como una declaración de que estás dispuesto a seguir caminando hacia tu verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque rompa lo que creías ser. Tal vez una persona que nunca escuchó estas palabras y que necesita exactamente este mensaje para empezar a despertar. Es escoger conciencia en un mundo que empuja la distracción. Es crear un pequeño refugio dentro del caos. Es acompañamiento, es espejo, es guía. Muchos usan estos videos para sostenerse en días difíciles, para entender silencios, para descifrar emociones. Tú también puedes hacer de este espacio tu refugio interior. Permite que las palabras se asienten, permite que la verdad que tocó tu alma encuentre su lugar dentro de ti. Gracias por abrir un espacio dentro de ti para estas palabras.